Vamos a diciembre, el Señor nos introdujo a la fase final de este año 2014. Diciembre. En esta escuela de misiones declaramos que la temporada sería de septiembre a diciembre. Ya estamos en diciembre. Vea cómo hemos avanzado. Escuela de misiones en esta casa, y abrimos la Sagrada Escritura en Isaías, el libro de este profeta mayor, en el capítulo 55. Aleluya. El libro del profeta Isaías, capítulo 55. Aleluya. Versículo 8. Porque mis pensamientos, voz y palabra de Jehová el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Vamos a subrayar pensamientos, luego caminos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como la lluvia y la nieve desciende de los cielos, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y cumplirá aquello para lo cual la envié. Y en el versículo 11 vamos a subrayar mi palabra. Aleluya. Y en esta escuela de misiones vamos a ocuparnos en descubrir por esta escritura y demás porciones bíblicas cómo es que a Dios le funciona lo que dice. ¿Cómo es que a Dios le funciona su palabra? Nos vamos a enfocar en descubrir por cercanía a sus propios dichos, sus mensajes, sus porciones bíblicas que Él mandó declarar. ¿Por qué a Dios le funciona lo que dice? ¿Cómo es que a Él le funciona a modo de prospera su palabra? Realmente esa pregunta es de parte de nosotros como creyentes y también la parte humana. Y a Él, ¿cómo es que le funciona lo que dice? ¿Será que esta labor, tarea nuestra, realmente tenemos su permiso para encontrar la respuesta? Y entonces abrimos Isaías 55 y Él nos lleva a partir del versículo 8. Porque mis pensamientos, vamos a subrayar pensamientos. Pensamientos se trata de
cuando en la capacidad pensante, cuando en esa parte del ser son momentos de meditación, son formas abstractas en uno mismo, son momentos de imaginar, de idear, de poner frases en la mente. Son momentos cuando uno pone imágenes mentales delante de sí. Porque mis. Entonces aquí hay un punto de Él, es acerca de Él. Háyase sabido y ahora es conocido Dios y sus pensamientos. Dios y sus pensamientos. Dios, ¿piensas? Dios, ¿piensas? Dios, ¿piensas? Porque aquí en la tierra hay 2, 3 que dicen que no piensan, pero tú, ¿piensas? Dios y sus pensamientos, Dios y sus asuntos internos que tienen que ver cuando Él reflexiona, medita, son tiempos o momentos cuando Él designa, son formas abstractas en Él. Crea imágenes, crea frases, crea imaginaciones, le da movimiento a las formas, figuras y ambientes. Él allí es cuando visualiza. Dios, ¿piensas? Lee mi palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Oh, Dios y sus pensamientos. Señor, ¿cómo es que a ti te funciona lo que dices? ¿Cómo es que a ti te funciona a modo de prosperar lo que hablas? Explícame. Entonces también Él, en este momento de aprendizaje, Él nos dice a nosotros, ¿y tú piensas? ¿Y tú piensas? ¿Piensas? Señor, tú dime primero, ¿tú piensas? Sí, yo sí pienso. Yo y mis pensamientos. ¿Y tú piensas? Hombre, mujer, joven, ¿piensas? Enseguida Él dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Entonces subrayamos caminos. Caminos. Es una forma para decir enfoque, dirección, orientación, creencias. ¿Hacia dónde me dirijo? Enfoque, orientación, dirección, creencias. ¿Hacia dónde me dirijo? Tú y una dirección. Tú y una dirección. Yo y mis pensamientos. Dice el Señor, yo y mis direcciones. Y Él ahora nos enfoca a nosotros y nos dice, oye, ¿y tú piensas? Oye,
y tú tienes creencias, convicciones, enfoque, decisiones, determinaciones, sabiduría. Tú eres capaz de dirigir tu cuerpo hacia una dirección. Que si yo tengo dirección, que si yo ando enfocado en un punto, que si yo, caray, ¿y eso cómo me sale? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo activo en mí? ¿Cómo me lo dan? ¿Cómo lo pido? ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo es? ¿Es churumbelear o qué es? ¿Qué es esto de pensar y de caminar? Y vuelve el Señor a ser enfático: yo y mis pensamientos, yo y mis caminos. El asunto es que Él nos está diciendo esto: a la hora de que ustedes piensan en la forma libre y a la hora en que ustedes se ponen a andar tomando ya una dirección, dice el Señor que a la hora de pensar nosotros nos damos un descenso abrupto. A la hora de pensar descendemos abruptamente como una caída al vacío, caída libre. Dice el Señor: ¿por qué se dan el bajón a la hora de pensar? Porque cuando trato de encontrar los pensamientos de ustedes, los hallo debajo de mí, de mis pensamientos. La dirección de ustedes, el enfoque, es muy pobre. Condescendieron con alguien que no fue lo mío o no fui yo. Y entonces el Señor así está declarando una realidad que en el caso nuestro es negativa, en el caso de Él es la positiva. ¿Por qué descendemos a la hora de pensar y nos damos el bajón allí? Pero nos aferramos a la pregunta: ¿y por qué a ti te funciona tu palabra? ¿Y por qué a ti sí te obedecen? Y entonces Isaías explica eso, que es una cosa de lo profundo de Dios. Entonces Él anuncia, a modo de ilustrar, y va trayendo como un proceso que comenzó con el pensar, va Él tomando ese proceso y entonces mete una ilustración donde dice: como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será. Y entonces ya no puso lo anterior, sino que lo anterior va a ser manifestado. ¿Qué es lo anterior? Ya no va a decir Él: así serán mis pensamientos. Tampoco va a decir Él: así serán mis caminos. Lo que Él va a decir es: así será mi palabra. Pero al principio no dijo así. Al principio Él dijo: mis pensamientos. ¿Qué significa esto? Y esta es la parte medular, que el Señor contesta y responde el por qué a Él le funciona su palabra. ¿Y cuál es el proceso que Él sigue, que hace que nosotros nos preguntemos
¿cómo es que a Dios le funciona lo que dice? Él dice, así será mi palabra. Listos. Pero para nosotros suena como una cuestión de hablar. Yo hablo cuando hablo, porque hablo. O sea, suena muy simple el hecho de saber que alguien cuando habla. Pero necesitamos jalar a partir del versículo 8 ese contexto, porque en el versículo 11 Él abre y Él da a luz, y entonces llegamos a este principio. Cuando Él dice que así será mi palabra, nos está declarando que Él es capaz de poner en palabras lo que piensa. Allí está la forma de Él, su capacidad para poner en palabras lo que piensa. Y quiero que usted se examine a sí mismo, a sí misma, para ver cómo anda usted en cuanto a poner en palabras lo que piensa. Ahora, llegue a una conclusión para sí. Si usted es alguien que dice, yo no pienso, llegue a una conclusión para sí mismo. Si usted es alguien que dice, yo no pienso, porque Dios me está indicando en el versículo 11 que Él cuando piensa, y entonces lo que piensa, lo lleva al punto tal de que esté en la forma de palabras. Ese es un proceso muy valioso, muy significativo, y es el proceso divino. Es la forma como Dios procesa y parte de lo abstracto a la palabra. La capacidad para poner en voz, en palabra, lo que piensa. Entonces, aquí necesitamos entrar nosotros ya en este panorama, porque desde el principio Él, en su reflexión, nos indica cómo nosotros estamos por debajo. Eso quiere decir que nosotros a la hora de hablar manifestamos que estamos pensando poco, por un lado, manifestamos que estamos creyendo poco, por otro lado, manifestamos que no tenemos grande imaginación, que en nuestro sentido de la vida es inquietante porque inquietamos a Dios. ¿Qué andamos haciendo con tanta capacidad y produciendo poco? Al grado tal de que cuando hablamos son niveles inferiores a los de Dios. Y todo está en el fondo, lo que se llama pensamientos. Oh Dios, piensa por mí. Oh Dios, tú ponme en la ruta correcta del camión, un camino. Oh Dios, si tú me dices qué decir, oh Dios. Y yo sigo aferrado a la pregunta, ¿cómo es que a Dios le funciona lo que dice? ¿Cómo es que a Dios le funciona lo que dice? Pues, ¿qué dice y qué le pone a lo que dice? Porque yo quiero hablar como Él habla y quiero ponerle a lo que dice lo que Él le pone a lo que dice. Y entonces Él me lleva a Isaías. Él me lleva a Isaías y dice que llega un momento cuando lo que piensa, lo dice.
llega un momento cuando lo que piensa lo dice. Es capaz de cargar su palabra con la misma carga de sus pensamientos. Eso es algo fantástico, impresionante. Eso es grandeza de carácter, porque es capaz de creer en lo que diga. ¿Cómo andamos nosotros como seres espirituales, como seres vivientes? Podemos traer una boca limpia pero sin palabras. Podemos traer un aliento fresco pero sin pensamientos. Eso no ayuda en mucho en la vida. No nomás hay que limpiarnos la boca y el aliento, hay que tener grandeza de palabras, que tengan grandeza de pensamientos. Entonces descubrimos por qué es que a Dios le funciona lo suyo. Es exactamente que hayamos congruencia, porque así como yo hablo, Él habla. Y me fijo que yo también pienso porque Él piensa, que lo mío es imagen de Él. Y de Él salió la imagen que yo tengo. Entonces tengo la capacidad para estar alineado con Dios, tanto en el pensar, en el imaginar, en el pedir, en el dar, en el recibir, en el hablar. Tenemos esa capacidad. Esto no es una burla de parte de Dios que nos dice, andas volando bajo. No, no es una burla. Se trata de una exhortación, diciéndonos Él, cuando yo te digo que mis pensamientos son más altos que los tuyos, no es un decreto que así son las cosas, sino que es un aviso de que tú al pensar desciendes y tu voz se oye pobre, baja, es baja en relación a mi altura. O sea, uno trata de penetrar en el ser espiritual que hay en el compañero, en la compañera, y como intentamos, eso es diciéndoles, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Y se trata de llegar hasta el pensar. Dime qué piensas, qué estás pensando. Y es fácil saber qué está pensando alguien, lo que está hablando. Porque los pensamientos es el sabor de lo que uno dice. Eso está allí. Los que hablan poco, los que hablan, los que adoran el silencio, los que... No. Fijémonos cómo le funciona a Dios. Fijémonos por qué a Dios le funciona lo que dice. Él trae grandes pensamientos. Tiene grandes pensamientos. Es una revolución de pensamientos. Sus pensamientos son capaces de tener direcciones. Son como sendas. Son convicciones. Ya sus pensamientos son capaces de escribirse, crear tópicos, materias, y es cuando Él entonces hace que su palabra esté cargada con sus pensamientos. Por eso a Dios le funciona, por eso a Dios le funciona, por eso a Dios le funciona, por eso a Dios le funciona lo que dice. Ahora el versículo 11 es el punto cuando ya lo que en él se llaman pensamientos es cuando ya es palabra. ¿Sabe una cosa? Cuando en usted sale la palabra, también es indicativo de que hay que renovar los pensamientos. Hay que echarle otra vez
nuevos pensamientos, mayores, mejores, super pensamientos. Hay que trabajar en eso, iglesia. Debe uno, como es un asunto interno, es algo que está disponible, es una capacidad instalada en usted, no importa de qué nacionalidad sea, o rancho, o ciudad. Es una capacidad instalada en usted. Cuando uno dice que es hablar, eso haga de cuenta que causa que uno renueve sus pensamientos otra vez. Así es Dios. Él es grande. Ahora, el versículo 11 nos presenta que en la fase de hablar, hay una línea importante. Es una línea decisiva. ¿Listos? En la fase de hablar hay una línea decisiva. Es factor determinante. Es en la fase de hablar. Vamos a leer con mucho cuidado. 11. Así será mi palabra. Así será mi palabra. O sea que ya es cuando Él llega a su palabra. Él mismo debe, Él mismo necesita, Él mismo empuja su espíritu a la palabra. ¿Cómo andamos nosotros en esa forma, en ese modo, en ese sentido? ¿Cómo andamos? Cuando le encuentra sentido al hablar, eso es precioso, eso es bellísimo. Es uno de los mejores aires que puedan correr sobre tu rostro, cuando le haya sentido al hablar. Dios le haya sentido al hablar. Dice, cuando yo llego a decir algo es porque traigo una carga de pensamientos que ya quiero poner en mi lengua, en mi boca. Es lo más glorioso para Él. Es lo más glorioso para Él. Porque Él sabe que lo que diga no regresa a Él vacío. Ahora, recuerde que estamos investigando cómo es que a Dios le funciona lo que dice. Es algo, hoy es un gran día para usted y para mí, por la unción que hay en esta casa para este tema. Entonces el versículo 11 dice, así será mi palabra. O sea, cuando Él llega a su palabra. Él no dice que llega a la palabra de alguien. Él dice que llega a la suya propia. Él no dice que llega a la palabra de alguien. Él dice que su palabra es el momento cuando lo que tiene pensado, lo que tiene determinado, va a ser audible. Dios nunca se queda en el no sé, a diferencia de nosotros, que nos gusta el no sé. Dios nunca se queda en el no sé. Nunca. Diga conmigo, nunca. Usted también nunca se quede en el no sé. El no sé es una burla para uno mismo. Dios nunca se queda en el no sé. Dios siempre llega a la palabra. Y llegar a la palabra es tarea personal, individual. Hace falta que nos demos ánimo en el sentido grupal de que lleguemos a la palabra. Llega a la palabra, llega a la palabra.
Dios y sus pensamientos. Y de pronto nos encontramos con gente. Yo no pienso, yo no creo, yo no busco, yo no pido. Bueno, pues, con permisito, porque no eres una buena escuela para mí. Yo quiero estar rodeado de gente que llega a la palabra, la suya propia. No quiero estar rodeado de gente que diga no pienso, porque ya me di cuenta que Dios piensa y debe estar Él influenciando a más de uno aquí en la tierra y los quiero hallar. Porque Dios piensa, Dios piensa, Dios piensa. Y necesito ir con los que se inspiran en que Dios piensa. Entonces, el versículo 11 dice, así será mi palabra. Es cuando Él llega a la palabra que sale de mi boca. Si no hay salida, no hay palabra. Que sale, es la que sale. Se llama palabra porque sale. Que sale de mi boca. Y hasta donde he visto a la boca funcionar es en el modo audible. Es en el modo audible. El uso de las cuerdas bucales, el uso del diafragma, el uso de los pulmones para exhalar, el uso del cerebro para producir los sonidos, todo. Sale lo abstracto, ¡fum! Ya tiene un camino lo que tengo pensado, sale lo abstracto, sale de mi boca. Y luego dice, no volverá a mí vacía. Entonces, no salió a bromear, no salió a chistar, no salió, sino que dice que no volverá a mí vacía, pero necesitamos ir a la línea decisiva. Y la siguiente línea es la decisiva. Sino que hará lo que yo quiero. Esa línea vamos a desmenuzarla, porque esa es la línea decisiva que ninguno que tiene boca debe omitirla a la hora de usar la boca. Si usted omite la línea decisiva a la hora de usar la boca, no le va a funcionar. Y sucede lo negativo, que es volverá a usted vacía, lo que usted diga. Por eso Dios dice que lo que Él dice, a Él no le volverá vacío o vacía, pero nos dice que también para evitar eso hizo otra cosa. Y todo está a la hora de hablar. Dice la línea decisiva que Dios usa la expectativa a la hora de hablar. Esa es la línea decisiva. Esa es la línea decisiva. La expectativa está en la frase, hará lo que yo quiero. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. Quiero esto, quiero aquello. Expecta, expectante, expectativa. Esa es la línea decisiva que determina que una palabra vaya y venga con resultados. Esto significa que aún Dios, el Todopoderoso, debe hablar algo
para esperar algo. Aún Él. Y por lo tanto nosotros participamos de lo de Él. Aún Dios, para esperar algo, necesita decirlo. Esa parte Él la toma con suma responsabilidad. Responsabilidad no negociable, es lo absoluto. Él no anda suponiendo ni trayendo un doble sentido, ¿no? Él es muy serio a la hora de hablar. Es tan clara su expectativa que descansa en lo que dice, porque ahora espera lo que ha dicho. Y esa es la parte que usted debe ser muy serio, pero serio, a partir de hoy en esta escuela de misiones. Porque si omitimos esa línea, el haber dicho algo será que vaya y venga sin haber hecho lo que uno quiso, porque no quiso nada. Yo no puedo decir algo para que alguien ponga lo que yo quiero en lo que he dicho, porque yo solo puedo poner lo que quiero en lo que diga. Este mensaje va, como es de autoridad, lo que hace la autoridad es agradar, pero también corregir. Corregir el uso de la boca, como venimos hablando acerca de la fe de Dios, la ley de fe, episodios de fe, y ahora estamos en el caso de Dios, cómo y por qué le funciona lo que dice. Y el primer punto señalado es que Dios piensa. ¿Cómo anda usted para el 2015? Ando pensando en cómo no pensar. ¿Cómo? Ya no, o sea, ¿qué piensa? Porque lo que piense es lo único que va a llevar a la palabra. Sino que hará lo que expecto, lo que espero, es lo que quiero, lo que espero es lo que quiero. Hube dicho lo que quiero. Entonces, he hablado lo que espero. Esa línea, amada iglesia, no la omitas nunca más. Nunca más. Dios es el ejemplo, es el caso original y este es el proceso que Él sigue. Dice que cumplirá aquello para lo cual la envié. Por lo tanto, aún Dios, para esperar en algo, debe decirlo. Aún Él. Y Él en lo que dice, en Él ya era un pensamiento. En Él ya era una frase. En Él ya era una palabra, ya era una imaginación. En Él ya era una certeza, convicción. Él mismo debe usar su boca o hace uso de su boca.
cada vez que miramos a Dios y su forma y su proceso y como Isaías lo describe, me pone a pensar acerca de los callados, los silenciosos. Cuando miro el proceso divino y luego miro a un silencioso, cada vez lo veo con lástima, porque Dios nunca ha sido silencioso ni callado, nunca. Él se llama palabra, Él es palabra, Él es la palabra y la palabra es el Espíritu. Ahí está el poder. Entonces, por eso es que estamos investigando por qué a Dios le funciona lo que dice, lo que diga, por qué a Dios le funciona. Así será mi palabra. Vamos a ir a un compadre del versículo 11, por favor. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que alguien quiera. Oye, Padre mío, yo te escuché decir algo, pero ¿qué vas a lograr? ¿Qué fruto hay en lo que has dicho? Pues mira, mi hijo, sabe, es que voy a investigar, a ver, voy a ver, y ahí ya se traba. A ver. Dios no es así. Dios dice, la envío y siempre produce fruto, porque su palabra es como la semilla. Logrará todo lo que yo quiero. Esa frase, subráyala, eso de querer, esperar, expectativa, esperanza firme en la confianza, esperar en lo que he dicho. Logrará todo lo que yo quiero, Por lo tanto, Él en lo que dice pone lo que quiere. Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Todavía es cosa de que encontramos a más de uno dudando a ver si puede prosperar en donde habla. Me puse en aquella colonia a vender algo. No sé si puedo prosperar allá donde hablo. Pues Dios dice que Él hace maravillas con lo que dice, porque la manda a varios lugares y no duda de que en los varios lugares su palabra prospera. Y prosperará en todos los lugares. No me mandes a todos los lugares, porque yo nomás donde nací. Oye, pero ve para allá y vente para acá, cruza fronteras, esto y aquello. No, es que allá no me la sé. ¿Puedes hablar? Sí. ¿Puedes enviar tu palabra? ¿Puedes tener expectativa? No sé. Bueno, ¿puedes pensar? Sí. Bueno, piense allá. Ya si me dicen que no saben, híjole. Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. A ver, otro versículo, otra versión. Así también la palabra que sale de mis labios,
la que sale de mis labios, la que sale de mis labios, no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero. Y cumple la orden que le doy, cumple la orden que le doy. Otra versión: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo. Desear, querer, esperar en lo dicho. Entonces Dios nos pregunta: ¿y tú qué dices? ¿Cuál es tu dicho? ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuáles son tus pensamientos? Te di un cerebro, una mente, una voluntad. Si estás comiendo comida chatarra, pues uno piensa sin energía, sin ánimo, con desilusión, etc. Aliméntese bien y entonces usted va a tener un cuerpo de primera. Y entonces su alma va a estar atenta y su espíritu va a ser el líder. Y entonces eso de pensar es muy básico y es muy importante. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Propósitos de lugar, propósitos de tiempo, propósitos financieros, propósitos de esto y de aquello. Aleluya. Última versión, último compare. Así también pasa con mi mensaje. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero, porque dije algo de mi querer. Dije algo de mi esperanza. Yo la puse. Eso yo lo dije. Y cumplirá bien el propósito para el que lo envió. Y entonces el Señor con esta porción nos responde cómo es que a Él le funciona lo que dice. Bien clarito. Todo comienza cuando Él piensa. 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 Sus pensamientos, creaciones, imaginaciones, meditaciones, frases, imágenes, fotografías, reflexiones, caminos, direcciones, enfoques, todo aquello, y entonces Él llega al punto de hablar, y es cuando lo que piensa lo pone en lo que dice. Y entonces dice que Él, la línea decisiva, la sostiene, la mantiene, la hace suya. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Es en el asunto de que hay palabra donde se manifiesta la expectativa. Es en esa fase, en ese tiempo, en ese momento de la palabra en donde se manifiesta la expectativa. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie.